Gracias, congresista Muere. Congresista Simón. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero empezar saludando al primer ministro y a los señores ministros que lo acompañan. En una sesión que seguramente ha despertado mucha expectativa, no solamente el Congreso de la República, sino la población en su conjunto. Pero quiero empezar diciendo, presidente, que en efecto en política no hay que ser ingenuo y no se puede venir con entusiasmo al Congreso de la República. Y no se puede venir con entusiasmo porque esta es una Cámara política y diga lo que diga el ministro, los ministros saben que van a salir abucheados por la oposición. Eso es cierto. En ese sentido, vengan ustedes sin entusiasmo. Vengan ustedes a decir lo que tienen que hacer y seguramente habrán respuestas. Y quiero decir también, presidente, que el primer enemigo del gobierno son los propios funcionarios. Porque en efecto, ¿cómo se puede aceptar que cada ministerio gaste menos del 20% o 25% de su presupuesto? ¿Cómo se puede aceptar que tengamos emboscadas y muertos policías, muertos soldados y se gaste apenas el 20-22% de nuestro presupuesto? ¿Qué está pasando? Y eso no solamente es el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, todos los ministerios están siendo deficientes en su gasto y quien sale perjudicado ciertamente es el gobierno. Hay que corregir de inmediato y si hay que cambiar gente, presidente, que se cambie gente. Porque daría la impresión de que hay gente que está boicoteando al país, no al gobierno del señor Humala, sino al país en su conjunto, porque cada vez que hay una noticia mala en el país, golpea no a los partidos políticos, no al gobierno, sino golpea al país. Y por eso es que tenemos que hacer un llamado a toda la clase política, presidente. Tenemos 3 problemas serios en el país. Un primer problema, lo que va a significar el fallo de La Haya. ¿Cuánto estamos preparados para situaciones imprevistas? Eso es lo primero que hay que decir. Que de repente no sucede nada en buena hora, pero hay que dormir, no con los ojos cerrados, presidente. Ya tenemos experiencia, la historia se repite muchas veces. Ya lo hemos dicho, en un minuto nos sacan el alma. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para poder modernizar las Fuerzas Armadas? ¿Qué estamos haciendo para poder modernizar a las fuerzas policiales? ¿Qué estamos haciendo para poder modernizar el servicio de inteligencia? ¿Qué estamos haciendo para trabajar a nivel de los países de América Latina frente a cualquier circunstancia difícil? Que Dios no quiera que se produzca, pero difícil finalmente. Presidente, es un discurso consecuente, es un discurso que se repite desde el premier Salomón Lerner y se repite por el ministro Valdés. Pero hasta ahora no se nos dice cómo se van a cumplir todos estos buenos deseos. Hasta ahora no se nos dice cuánto va a ser la inversión. Y por lo tanto sigue siendo un discurso. Y con los discursos no se come, presidente. Yo he encontrado en este discurso cosas interesantes, positivas, que el gobierno siga la hoja de ruta. Qué bueno para que el Perú no se aventure. En efecto, está muy bien. Pero no nos dicen cómo. La estabilidad macroeconómica, perfecto, pero ¿cómo se hace la inclusión social? ¿Ha disminuido el grado de pobreza? No nos dicen cómo va a ser la inclusión social. Nos hablan de programas, pero ¿cuánto se está invirtiendo en los programas sociales? ¿Cuánto se está llegando a las zonas andinas? ¿Cuánto se está haciendo por la parte amazónica? Nos hablan de un compromiso de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y seguridad ciudadana, que es el segundo problema grave que tenemos. O en todo caso, el primer problema grave que tenemos, ¿cuánto está infiltrado todo el Estado peruano por el narcotráfico? ¿Cuánto está infiltrado todo el Estado ahora por los seguidores de Abimael Guzmán? ¿Qué se está haciendo por la universidad peruana? ¿Cuándo comenzamos a debatir la reforma universitaria? No se ha dicho nada, presidente, y eso es importante. Se nos habla de que hay que estar unidos en la controversia marítima con nuestros vecinos, otra parte positiva, pero ¿cómo estamos unidos? Yo reconozco el papel que está haciendo el canciller y lo felicito, pero ¿cuánto están unidos las fuerzas políticas para que ese trabajo pueda ser eficiente? Hay vacíos, no se dice cuáles van a ser las medidas anticíclicas ante un potencial agravamiento de la economía mundial. No existe el anuncio de cómo vamos a fortalecer el proceso de descentralización, señor ministro de Economía, cuando hablamos de la descentralización fiscal, que es la columna vertebral, la cuarta pata, para poder hacer de que este proceso realmente funcione.
¿Cuándo, primer ministro, podemos hablar de regiones? Se viene engañando al pueblo con macroregiones y ni siquiera tenemos una región, tenemos todavía los famosos departamentos. Y quiero tratar un tema que es importante, presidente, y aprovecho la presencia, por cierto, del ministro de Agricultura, con quien ya nos hemos reunido en una oportunidad y espero que todo lo conversado sea realidad. El presidente Ollanta Humala ganó el proceso electoral porque trabajó durante 4, 5, 6, 7, 8 años en el mundo rural. Porque tuvo comunicación con más de 1.750.000 agricultores que son los pobres del campo y que son los pobres del mundo rural. Y hasta la fecha tenemos 2 gabinetes que ya cesaron y un gabinete nuevo que no se ha hecho absolutamente nada por la agricultura rural. No se ha hecho absolutamente nada por la pequeña y mediana agricultura. Esa pequeña y mediana agricultura representa el 60% de la sierra peruana. Aquí nos hablan de que se van a beneficiar 23.000 productores, presidente. 23.000 productores frente a 1.750.000 pobres del campo. Dele tiempo. Deme un minuto para terminar, presidente, por favor. Todo el ejército de campesinos está atento. Ellos no son violentos, ellos son pacíficos, ellos quieren cambiar su nivel de vida de pobreza y salir de pobreza, pero el Estado peruano y los gobiernos no están atendiéndolos. Presidente, el año pasado el fenómeno del Niño, en 1983 se perdieron 120.000 hectáreas. El año 98, 73.000 hectáreas. ¿Qué estamos haciendo frente a un niño? Que no nos vengan con el cuento que viene un niño débil. Por más débil que sea el niño, afecta a los pobres. Así que yo hago un llamado al señor ministro de Economía para que haya un presupuesto especial para agricultura y especialmente para los pobres. Estados Unidos, Chile y toda Europa y toda América benefician a sus campesinos. El único país que olvida a sus campesinos somos nosotros, presidente. Por lo tanto, yo le pido al ministro que pongamos la mirada más al agro, no al agroexportación que tiene su desarrollo propio, sino al campesino pobre que votó por el señor Humala. Gracias, presidente. Bien, congresista Simons. Congresista Reyardo. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia del doctor Juan Jiménez Mayor, primer ministro, y a su gabinete que lo acompaña. Y referirme directamente a los puntos 1 y 10 de la exposición de la política general del gobierno y principales medidas de gestión 2012-2016. En el punto 1 es el relativo a la seguridad ciudadana y defensa nacional. El primer ministro nos ha dicho aquí que efectivamente no encontró consenso en el Congreso para que el Congreso pueda facultar al Ejecutivo y legislar en materia de seguridad ciudadana. Y yo también lamento mucho que esto se haya dado de esta manera. Hubiera sido muy bueno que el Ejecutivo tenga esas facultades y puedan presentar este paquete legislativo que es, desde mi punto de vista, absolutamente necesario. Y nos ha hablado el Premier el día de hoy de las propuestas que el Ejecutivo tiene. Y se basan fundamentalmente en la inversión, en que hay una necesidad absoluta de invertir en favor de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Adquisición de helicópteros, los equipos AFIS, que son importantes para la identificación de huellas dactilares, las cámaras de videovigilancia, los equipos Tetra. Y nos ha dicho el primer ministro que hay una inversión tal vez de las más importantes de los últimos años. Y está muy bien. Pero lo que a mí me preocupa, con todo respeto, señor ministro, es que esto también se ha anunciado antes y ya se nos viene diciendo desde hace bastante tiempo. Nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en las recomendaciones al Ejecutivo y directamente al Presidente de la República, en una de las recomendaciones planteamos que se declare en situación de emergencia la seguridad ciudadana, no en estado de emergencia. Y hay una diferencia ahí notoria. La situación de emergencia está contemplada y establecida en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y por desabastecimiento es una causal absoluta para declarar la situación de emergencia y comprar inmediatamente. Hemos visto un reportaje el día de ayer en el que todos los peruanos nos hemos quedado sorprendidos la situación en la que vienen atravesando nuestros policías en la zona del BRAE. Y esto es porque no estamos comprando y necesitamos tener capacidad para poder comprar inmediatamente. Yo le pido, señor ministro, y al ministro del Interior también, por supuesto, que contemplen esta posibilidad.
Lo otro que le pedíamos era evidentemente las facultades legislativas, pero esto no se pudo concretar. Y es importante que sea desde el Ejecutivo, porque el Congreso lamentablemente no está en la capacidad de presentar un marco legal, un paquete legislativo adecuado. Pero veamos cómo podemos manejarlo, y desde aquí quiero comprometer a mis colegas, sobre todo de las comisiones dictaminadoras, Comisión de Justicia y Comisión de Defensa. Con ambos he conversado, con el congresista Urquizo y por supuesto también con la congresista Perestello, y hay la mayor disponibilidad y disposición para aprobar lo que necesitemos aprobar con la inmediatez del caso en materia de seguridad ciudadana. Para que concluya, congresista. Y por último, presidente, quiero referirme, voy a tener que resumirlo más, siendo lo más rápido posible, quiero referirme al último punto, al punto 10, el punto que tiene que ver con la defensa del Perú y ayuda al nacional en el exterior. Tenemos a una persona en el exterior que necesita ayuda de todo el Estado peruano. Me estoy refiriendo a Romina Cornejo, la niña símbolo, la niña que fue afectada producto de una balacera criminal que casi la mata y que hoy está pasando una situación muy crítica. Ella está en Puerto Rico. Y le pido al ministro Roncaliolo que por favor nos ayude. Ella tuvo que ser internada en un hospital de San Juan de Puerto Rico. Se ha generado una deuda porque tuvo la mala fortuna de pasar por un problema respiratorio, una pulmonía. Y hoy ella tiene que pagar, la madre, la familia, $21.000. El Estado peruano poco ha hecho por esta niña. Ella ha podido agenciarse, ha podido recurrir a personas de buena fe que han... Bien, concluyó. Adicional del adicional. No sé qué le... Por excepción... Gracias, presidente. Este es un tema importante y por eso yo quiero que me permita culminar. Pedirle formalmente al ministro de Relaciones Exteriores que interponga sus buenos oficios para ver cómo se puede hacer y que se le condone esta deuda a Romina, y si no, que el Estado lo asuma. Yo creo que esto es un acto que a todo el Perú nos va a enorgullecer y creo que tenemos que identificarnos con una niña símbolo de la criminalidad y la delincuencia y de la lucha contra estos seres que no tienen ninguna contemplación, ni siquiera contra los niños. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Reyardo. Congresista Díez Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que nos acompañan, que se han autodenominado el Gabinete del Diálogo. Yo quisiera, señor presidente, señalar que para dialogar hay que tomar en cuenta la otra parte. Y esa otra parte es la ciudadanía. Y la ciudadanía recibe a este gabinete aquí en el Congreso con 33% de aprobación y 55% de desaprobación del gobierno. Esa es la circunstancia en la que el gabinete se presenta. Y el primer tema que plantea la ciudadanía es que la ciudadanía está preocupada por el alza del costo de vida y está preocupada por el alza de alimentos. Y no hemos escuchado nada sobre el tema. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a la sequía norteamericana y el alza de precios de cereales y del azúcar? ¿Va a haber un fondo de compensación, como hubo de los combustibles, para los alimentos y para defender a los más pobres? ¿Va a reducir temporalmente aranceles para impedir alzas de precios? ¿Cuál es la política del gobierno? Ni una palabra respecto al tema. Preocupante. Ni una palabra respecto a aumento de sueldos y salarios en una población que ve reducida su capacidad de compra. La única palabra emitida es que se aumentarán los sueldos a los policías y elementos de los institutos armados. Nada para maestros, nada para trabajadores de salud, a pesar de que venimos encarando conflictos sociales en esos sectores que no tienen respuesta. ¿Diálogo? ¿O estamos, como dice Mario Moreno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Aquí hay un problema de entendernos respecto a qué cosa es un gabinete del diálogo. Y si ese gabinete del diálogo no puede dialogar con los sectores que están reclamando con razón, estamos en problemas. Y es un gabinete que tiene un ministro de Economía que nos ha regalado este año un superávit, es decir, un no gasto del presupuesto inicial aprobado de 17.743 millones de soles. Increíble.
Un país que no puede resolver el conflicto de maestros, de médicos, que no puede encarar el problema de diversas necesidades y urgencias. Es un país que se dé el lujo de no gastar en el primer semestre 7.740 y tantos millones de soles. Inverosímil. Y ese mismo país está pidiendo créditos afuera. No gasta lo que tiene y solicita créditos afuera. Y no logra armar su Fuerza Armada, su policía. Serio problema tenemos por delante. Un gabinete que no reconoce la crisis que hay en el mundo y que no invierte hacia mercado interno y no se prepara para enfrentar los problemas que están planteados en el mundo. La prueba, la no inversión o no gasto de 17.743 millones de soles en el primer semestre. De forma tal, señor, de que vemos esto con preocupación, pero vemos también con preocupación la veracidad de determinados datos. Aquí, en la anterior estación de preguntas, hace buen tiempo, el ministro de Economía vino aquí y nos dijo que se recaudarían 2.900 millones de soles adicionales por la nueva tributación minera. Y el presidente de la República y el ministro han dicho que en el primer trimestre se recaudaron 723 millones. Pero la SUNAT dice otra cosa. La SUNAT dice que en el primer semestre de aplicación de estas medidas se recaudaron 475 millones. Una pequeña diferencia de 247 millones y medio por trimestre. Es decir, al año se va a recaudar por lo menos, según la diferencia de cálculo de SUNAT, 1.000 millones menos de lo que dijo el ministro y el presidente de la República el 28 de julio. Interesante. Pero además, ese cálculo no le dice al país que sobre lo que pagan las empresas se va a deducir del impuesto a la renta el 32% de lo pagado, porque se considera costo. Y entonces lo recaudado ya no es 475 por trimestre, sino 332.8 por trimestre. Y si a eso le deducimos que recaudábamos antes por las antiguas regalías 161 millones por trimestre, ya no son 332.8, sino 165 trimestral. Dele un minuto al congresista de Canseco. Gracias, señor presidente. Y luego, señor presidente, nadie habla de que las mineras ya no van a aportar los 500 millones de lóbulo que antes daban para obras sociales. Si sacamos la cuenta al final, ¿saben cuánto va a ser la recaudación extraordinaria que este Congreso debatió con un debate de comisiones a toda carrera? La recaudación extraordinaria van a ser 185 millones adicionales. Da pena que un país trate la enorme riqueza que tiene en esos recursos y que hoy se van al bolsillo de grandes transnacionales y un gran debate para recaudar 185 millones adicionales. Un país que no puede ni gastar 17.743 millones de soles presupuestados. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad en la billetera de estos grandes grupos transnacionales y las necesidades inconclusas de la gente. Le ruego un minuto. Adiciónele uno a su cuenta. Quiero, señor presidente, terminar señalando un tema que me parece muy preocupante, que es el de Camisea. El gobierno está liquidando el proyecto del gasoducto del sur. Y lo está liquidando porque está rompiendo el planteamiento de un gasoducto que llegaba hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, a un gasoducto que termina en Juliaca, Cusco y Juliaca, no tiene comunicación directa con la costa, no abastece de gas natural la costa, pretende sustituir ese gasoducto por transporte vehicular y llevar el etanol a través de un ducto desde Pisco, donde se produciría, por una tubería hasta el sur, en la que no va a invertir ningún capitalista privado porque no tiene ningún sentido producirlo en un lugar distinto a donde va a originarse el etanol. Y esto, señor, no es cualquier cosa. Este es el principal proyecto de Gana Perú. Es el proyecto de desarrollo descentralista y de darle energía al sur del país
Y eso es lo que está siendo traicionado, señor, por este gobierno y por... Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Y por intermedio suyo, saludar y darle la bienvenida al señor Premier y a los señores ministros del gabinete. En primer lugar, señor presidente, yo quiero remarcar el logro fundamental de este gobierno en cuanto se refiere a la política económica del país, del presidente Ollanta Humala y, por supuesto, de su ministro de Economía. Un crecimiento, señor presidente, en promedio de 6% anual, que de verdad es un crecimiento sostenido, responsable y serio que viene implementando este gobierno. Por eso, señor presidente, este incremento que se constituye en una de las economías más sólidas de la región y se traduce esta economía en la atención prioritaria de los programas sociales que ha implementado nuestro gobierno para dar atención, señor presidente, a los programas sociales como es Pensión 65, Beca 18, Cuna Más y demás programas sociales, que de verdad para nosotros es una satisfacción este emprendimiento de nuestro gobierno. ¿Cómo no podemos reconocer, señor presidente, la gran labor social de parte del gobierno de llevar obras a las comunidades campesinas, como es electrificación rural, como es pistas y veredas, como es escuelas, postas médicas? Estos son logros tan importantes que debemos reconocer. Y en esta oportunidad, la bancada nacionalista se siente satisfecha por este gran logro de este gobierno en este año de ejecución positiva. Señor presidente, uno de los aspectos fundamentales también de este gobierno es que marca la diferencia, es haber respetado la institucionalidad democrática de nuestro país. Igualmente, señor presidente, quiero también remarcar en cuanto a la política económica de estímulo de la inversión en cuanto a la minería. Anuncios hechos por nuestro presidente, como es, por ejemplo, la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Cusco, una obra anhelada, una obra acariciada por 30 años, señor presidente. Creo que esta obra va a marcar el punto de desarrollo para la región del sur y específicamente para la región del Cusco. Por eso, señor presidente, el empresariado nacional se siente satisfecha y se siente fortalecida. ¿Por qué? Por los anuncios de obras de envergadura. Hace rato escuchaba que el gasoducto del sur andino no se va a ejecutar. Yo desmiento categóricamente, señor presidente. Esta obra es de importancia, de bandera del presidente. Por lo tanto, va a terminar en la ejecución final, que es la petroquímica para el desarrollo y para dinamizar la economía del sur y para dar trabajo y para dar empleo a toda nuestra gente del sur del país. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Molina. Congresista Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, a los señores ministros, decirles que la presencia del gabinete responde a un mandato constitucional y sé que para muchos no es agradable, pero es casualmente el mandato que ustedes cumplen y la oportunidad que tiene la oposición de hacerles ver
una serie de incongruencias que además es producto de la percepción de la ciudadanía, lo que siente la ciudadanía. Y no se preocupen, porque ya sé que van a tener el voto de confianza cuando hemos escuchado a las diferentes bancadas que decían ser de oposición, que les van a otorgar la confianza. Así que no se preocupen, la única oposición es esta bancada, pero lo vamos a hacer de buena fe, lo vamos a hacer en responsabilidad, porque el pueblo nos ha colocado aquí de oposición, señor. Yo pensaba venir aquí con mi canasta, pero ya me ganó el congresista Lescano porque mi canasta era más grande. Hoy día en la mañana estuve en el mercado de Barranco y, señor, no solamente la leche, la papa, el limón, la cebolla, el camote, el pollo, el aceite y, en fin, el arroz, el gas. Una serie de productos que si yo los traía en una canasta aquí, tranquilamente me hubieran dicho de que de repente los pensaba utilizar como proyectiles y no me hubieran dejado entrar, señor. O sea, mi canasta era mucho más grande. Aquí, señor, ya les digo, nuestro papel es ponernos en el plan que nos ha dejado el pueblo. Y el pueblo siente, sí señor, que no hay las debidas precauciones, no solamente para evitar esta alza, sino para mantenerlos seguros, para darles esa seguridad que ustedes han planteado. Y hoy día hemos vuelto a escuchar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y yo estaba haciendo la comparación con lo que ya nos dijo el gabinete Valdés y el gabinete Lerner. También vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Es el tercer gabinete que viene y debería venir ya con proyectos en la mano y en todo caso decir, tenemos un avance en esto, tenemos un avance en los programas sociales, por ejemplo. Yo lamento que la señora ministra, por ejemplo, ahora diga que hay filtraciones en pensión 65. Señora ministra, entonces lo tenemos que anular, porque ese fue el pretexto para anular el PRONA, que era un programa nacional, y que bien ahora hubiera servido muchísimo para todas esas madres en comedores en Lima, que tienen que vérselas con las justas, con ese presupuesto que manejan. Ese no es pretexto, pues se tiene que mejorar las cosas, se tiene que corregir, se tiene que castigar a los corruptos y se tienen que hacer mejores programas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han sacado programas de la manga, de la noche a la mañana, porque simplemente eran ofrecimientos de campaña. ¿Dónde está el balón de gas a 12 soles? Y cuando todavía nos vienen a decir todos van a tener seguridad oncológica, señor, y luego tuvieron que salir a decir que solamente era para los del CIS. O sea, hablemos y gobernemos con la verdad. No prometamos programas que ni siquiera tienen estudio de factibilidad, seguimiento, control, impacto. No hay nada de eso, señor, no hay medición. Entonces estamos actuando mal, estamos actuando a la loca y no vemos un norte, no hay una ruta verdadera y eso nos hace sentir realmente frustrados y nos hace sentir que esto no tiene brújula, que hay mucha improvisación. Y junto con la improvisación, corrupción. Cuando hemos hecho la investigación de los chalecos, señor, lo dije aquí ante el anterior ministro ministro del Interior y ante el anterior ministro de Defensa, se tiene que ir ahí al BRAE, donde menos mal, ya la Contraloría ha ratificado lo que nosotros hemos denunciado, que ahí hay una serie de cosas que se han comprado por la corrupción y no sirven, así como los chalecos, mientras no tengan el Kevlar, mientras no tengan la placa cerámica, no sirven para los puestos de vigilancia, así algunos malos militares me hayan querido corregir diciendo que no sé. No, señor, mientras usted no les ponga eso, no les va a servir para salvarse de esas balas, de esos fusiles, de ese calibre, y eso solamente es para los puestos de vigilancia. Entonces, hagamos pues nuestro trabajo. Cuando vino la vez pasada el ministro del Interior dijo que iba a corregir la corrupción que había en su sector, señor, y no se ha hecho. Y frente a la lista que hizo el congresista Aguinaga, se ha quedado algo. Hay una empresa, Apoyo Total, que viene siendo denunciada por diferentes medios. Señor ministro de Justicia, mande usted ahí al procurador, porque según vemos esto ha aumentado también de 4 millones a 13 millones sus ingresos de la noche a la mañana. ¿Y a quién sirvió Apoyo Total? Sirvió para pagar los sueldos de la señora Nadine cuando estábamos en campaña. Entonces, ¿se está pagando favores? Esto también el procurador Arbizú se tiene que poner mosca y pilas para hacer las investigaciones y no seguir con esta ola de denuncias. Yo quiero, señor, decir que ojalá un gabinete joven, como han dicho, un gabinete que tiene el espíritu patriótico que todos lo tenemos,
Y que nuestro principal activo, Señor, no solamente son nuestros recursos naturales, nuestro principal activo son las personas, nuestro principal activo es haber conseguido la paz, y por esa paz no solamente el gobierno, sino todos los partidos políticos tenemos que luchar contra esa lacra de la corrupción, luchar contra esa lacra del terrorismo, contra el narcotráfico, contra esos tenemos que unirnos, Señor. Y hay muchas esperanzas, así como el plan Esperanza, que ojalá les llegue a todos siquiera en el plan, cuando ahora estamos en huelga con el sector salud, estamos en huelga con el magisterio, estamos en huelga con una futura paralización de transporte, Señor. Entonces, ¿de qué inclusión estamos hablando? ¿De qué inclusión, Señor? Yo creo que aquí lo que conviene es que ese 7% o 6% que hay de crecimiento realmente se utilice con eficiencia, con eficacia. Me pide una intervención el congresista Segundo Tapia, señor, si usted tuviera la amabilidad.